El siguiente programa es apto para mayores de 18 años. No contiene escenas de sexo ni violencia. En la próxima hora, un gran tema nacional será sometido al juicio de la opinión. Tendremos un fiscal y un defensor. Ustedes darán el veredicto. Modera Silvia Corzo. Buenas noches, bienvenidos a Veredicto, el programa de los grandes debates nacionales aquí en el Canal 1. Esta semana vamos a hablar de un tema que se ha convertido en una controversia y es la destitución del alcalde, el doctor Gustavo Petro, y todas las implicaciones y los efectos que esto tiene para la capital del país. Vamos a empezar en unos instantes, ya nuestros invitados están listos, quédense con nosotros, ya regresamos. Regresamos con ustedes, gracias por quedarse con nosotros. Estamos en Veredicto, el programa de los grandes debates nacionales aquí en el Canal 1. Les decíamos hace unos instantes que vamos a hablar hoy de este regreso al cargo como alcalde del doctor Gustavo Petro, de la conveniencia de que él continúe siendo alcalde hasta el 31 de diciembre del año 2015, como tiene que ser en su periodo, o si debería prosperar esta revocatoria que algunas personas de la población están impulsando contra él, o si debía seguir vigente la destitución e inhabilidad que dictó contra él el Procurador General Alejandro Ordóñez. Antes de empezar este debate, vamos a darles algunos elementos para que ustedes tengan para tomar su decisión. El Consejo de Estado suspendió temporalmente el plan de ordenamiento territorial decretado por el alcalde Petro antes de su destitución. La Superintendencia de Comercio impuso una multa de 60.000 millones de pesos por prácticas comerciales restrictivas al alcalde y 9 funcionarios más dentro del nuevo esquema de recolección de basuras. La Contraloría Distrital embargó las cuentas del alcalde y otros 3 funcionarios en el curso de una investigación fiscal por detrimento patrimonial en el tema de los subsidios en las horas Valle de Transmilenio. En este ambiente se ha dado el regreso de Gustavo Petro a la alcaldía de la capital, y aunque hay buenas gestiones de su parte en temas como el desarme ciudadano, el mínimo vital, el saneamiento de entidades cuestionadas como el IDU o la creación e impulso de jardines infantiles en zonas deprimidas, aún muchos se preguntan si conviene o no que él siga al frente de la ciudad. Este será nuestro debate de hoy, y ustedes dictarán el veredicto. Así que ya lo saben, debería por el bien de Bogotá quedarse el doctor Gustavo Petro en el cargo de alcalde de Bogotá. Ustedes son los que van a emitir este veredicto y lo van a hacer solo a través de nuestra página de internet www.veredicto.tv. También nos pueden dar sus comentarios en nuestro fanpage de Facebook y en nuestra cuenta en Twitter, @veredictontc. Vamos a comenzar y les voy a presentar a los protagonistas del debate de esta noche. Nuestro fiscal. Él es un hombre que ha estado ya antes en este cargo, ha sido ministro también de Estado, un hombre con muchos conocimientos y con toda la experiencia para hablarnos de este tema. Les estoy hablando del doctor Jaime Castro. Doctor Castro, muchas gracias por estar con nosotros esta noche. Buenas noches, Silvia, gracias por su invitación. Bien, y nuestro defensor esta noche es una persona que trabajó ya con el alcalde Gustavo Petro en sus inicios. Él fue secretario general de la alcaldía, es también excomisionado de televisión y un hombre que conoce muy bien las razones por las cuales el doctor Gustavo Petro debería quedarse en su cargo. Les estoy hablando del doctor Eduardo Noriega. Doctor Noriega, muchas gracias por estar con nosotros. Buenas noches, Silvia, a usted y a todos los televidentes. Bien, vamos a comenzar, sin más preámbulos. El doctor Jaime Castro, que es nuestro fiscal esta noche, tiene la palabra, así que le pido que pase al frente y le cuente a los televidentes. ¿Usted por qué cree que no debería continuar el alcalde en su cargo, especialmente por la conveniencia de Bogotá? Pero hágalo aquí enfrente, por favor, doctor Castro. Por varias razones, Silvia, pero contextualicemos el tema, recordando que la Constitución y la ley prevén que la ciudadanía, mediante la llamada revocatoria, ponga término al periodo de un alcalde o de un gobernador. De ese instrumento se ha hecho uso en el país en 150 ocasiones. No ha prosperado porque los interesados en la revocatoria o no recogen las firmas o, habiéndolas recogido y habiéndose ordenado la votación, la ciudadanía no acude a las urnas en el número que exige la ley. Pero en ninguno de esos 150 casos ha habido todo el problema, el problemonón, el rollo, el sainete que se ha presentado en el caso de Bogotá. ¿Por qué? Porque el alcalde Petro y sus amigos decidieron
Primero, descalificar el procedimiento. Dijeron que la revocatoria atentaba contra la paz, contra la democracia, que la financiaba la corrupción. Montaron una registraduría paralela después de contratar grafólogos para cuestionar las firmas recogidas, denunciaron penalmente a quienes habían recogido esas firmas, hicieron uso de otro poco de recursos administrativos y judiciales que condujeron a que hoy no se haya votado todavía la revocatoria, cuando perfectamente hubiera podido votarse hace un año, en mayo del año pasado, porque las firmas fueron entregadas en abril. Y hubiéramos solucionado democráticamente, de acuerdo con la Constitución y la ley, los problemas creados en torno a la gestión de Gustavo Petro. Pero esa posición del alcalde y sus amigos han sido elegidos popularmente. Así ha ocurrido en 1800 ocasiones. Y los sancionados, seguramente todos o la inmensa mayoría consideran que no se les aplicó bien la ley, que no tuvieron en cuenta las pruebas, y acuden a los mecanismos judiciales ordinarios. Pero aquí, para resumirlo, 400 tutelas contra la resolución del procurador y 50 tutelas contra el decreto del presidente de la República que hizo efectiva la sanción. Eso nunca se había visto y esperamos los colombianos que nunca se vuelva a ver. Eso nos ha creado el laberinto o limbo, o como quiera llamarse, político, administrativo, judicial, en que está la ciudad, que es verdaderamente vergonzoso y está conduciendo al desprestigio de una institución respetabilísima, la tutela, que le ha servido a millones de colombianos, pero ya altas autoridades del Estado, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, el ministro de Justicia, el presidente de la República y muchos voceros de partidos políticos y de organizaciones sociales han dicho: hay que reglamentar la tutela, esto no puede continuar siendo así. Me parece entonces que a lo mucho que se podría decir para que Gustavo Petro se vaya a la alcaldía, habría que agregar la conducta, la posición que ha asumido frente a la ciudadanía y frente al Ministerio Público y a la Administración de Justicia, cuando en relación con él se quieren aplicar unos mecanismos que la ley de manera expresa, terminante, prevé, no solo para él, sino para todos los alcaldes y gobernadores del país. Doctor Castro, tenemos una pregunta para usted, le voy a pedir que la responda. Es del doctor Armando Novoa, director del Centro de Estudios Constitucionales Plural. Quienes insisten en la destitución del alcalde están desconociendo las medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿No le parece a usted que destituir al alcalde cuando están vigentes esas medidas cautelares tiene un impacto negativo de Colombia frente a la comunidad internacional en materia de cumplimiento de sus compromisos en materia de derechos humanos? Bueno, contamos con la presencia en calidad de testigo de Rafael Nieto Loaiza, que es especialista en estos temas. Yo simplemente adelantaría a manera de respuesta al doctor Novoa que las medidas cautelares de la comisión, ojo, de la comisión, no de la Corte, no están previstas en la Convención Americana de Derechos. No hay ley que las contemple. Segundo, se trata simplemente de recomendaciones americanos. Han desacatado, no han acatado las recomendaciones en materia de derechos políticos que ha formulado la comisión. Cuando la comisión encuentra que el Estado, de que se trate, no acata
sus recomendaciones, acude a la Corte y si la Corte las repite, confirma las medidas, a partir de ese momento sí tienen carácter obligatorio. Pero mientras tanto estamos simplemente ante una solicitud que formuló la Comisión que no obliga al Estado colombiano, y ojo, pero lo reservamos para más tarde, las consecuencias de ese antecedente serían gravísimas para el Estado colombiano. Un verdadero desbarajuste político institucional se produciría, que llegaría inclusive a devolver los derechos políticos a quienes fueron condenados por la parapolítica, a quienes perdieron la investidura a manos del Consejo de Estado y a los 1.800 o senadores o representantes o diputados o concejales o ediles o alcaldes o gobernadores que fueron destituidos e inhabilitados por el Procurador General de la Nación. Bueno, pues llamemos de una vez a su testigo, doctor Castro, para que también nos ayude como a completar esta respuesta, y es el doctor Rafael Nieto Loaiza, abogado internacionalista, ex viceministro de Justicia, con especialización en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, además consultor en asuntos políticos y de estrategia. Muchas gracias por estar con nosotros, doctor Nieto, y pues es su oportunidad de preguntarle. Más adelante lo hará también el defensor. El punto básicamente es el poder vinculante o el carácter obligatorio que para el Estado colombiano puedan tener las recomendaciones de la llamada Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Muy bien, lo primero que hay que decir es que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos no es un tribunal internacional, no es una corte, no es un órgano jurisdiccional. De hecho, varios de sus miembros ni siquiera son abogados. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos no tiene, insisto, el carácter de un tribunal internacional y por tanto no toma decisiones que sean jurídicamente vinculantes para los estados, no emite sentencias ni fallos. La Comisión Interamericana hace, de acuerdo con lo que dice textualmente la Convención Americana de Derechos Humanos o Pacto de San José, recomendaciones a los estados. Los estados pueden acatar o no esas recomendaciones. En muchos casos no las acatan. En algunos de esos casos, cuando los estados no acatan las recomendaciones, la Comisión insiste, en otros no, e insiste llevando el caso en particular a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, esta sí compuesta por abogados, esta sí un órgano jurisdiccional, esta sí toma decisiones, sus resoluciones y sentencias que son obligatorias a los estados que han aceptado su competencia. Dicho esto, cuando la Comisión Interamericana toma medidas cautelares, es como si formulara en el mejor de los casos una recomendación al Estado que puede o no acatarla. Si no la acata y decidiese la Comisión insistir en esas medidas cautelares, irá a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y las pedirá, y la Corte Interamericana de Derechos Humanos podrá concederlas o no. Hay un antecedente en el caso de derechos políticos y medidas cautelares de la Comisión Interamericana. El antecedente es la supuesta violación de los derechos a ser elegido del ex canciller mexicano Jorge Castañeda en el año 2005. La comisión hace unas medidas cautelares para proteger el derecho, artículo 23 de la convención del ex canciller Castañeda. El Estado mexicano no acepta esas medidas cautelares. Un año después, la Comisión Interamericana lleva la solicitud de medidas provisionales a la Corte y fíjense ustedes, la Corte no le da la razón a la Comisión Interamericana, sino al Estado mexicano y no concede esas medidas provisionales. Doctor Nieto, entonces, ¿a qué se refiere la Corte cuando habla de medidas cautelares exactamente? Para que sepamos todos. La Comisión, en virtud de su reglamento, dice, yo expido unas medidas cautelares para proteger unos derechos. ¿Qué serían cuáles? En este caso concreto, la medida era que no se produjese la destitución del alcalde mayor. Bien, y si no es tan importante que el Estado acate esta decisión, ¿por qué decide el presidente interponer un recurso contra el fallo del tribunal? No, usted está confundiendo dos cosas. Lo que ocurre, Silvia, es que la Comisión Interamericana produce unas medidas cautelares, el presidente de la República dice que no acata esas medidas cautelares y expide los decretos que, en virtud de las decisiones de segunda instancia, tanto el Consejo de Estado como la Corte Suprema de Justicia como el Consejo Superior de la Judicatura, que habían resuelto las 400 tutelas de la famosa tutelatón, todas en forma negativa en esa segunda instancia, el presidente, con base en esas decisiones, dice no acato las medidas cautelares de la Comisión Interamericana,
y destituyo al alcalde, y después produce el nombramiento del nuevo alcalde encargado, Rafael Pardo, y posteriormente, en virtud de la terna presentada por el progresismo, la alcaldesa María Fernanda Maldonado, que creo que duró un par de días en el cargo. Venimos como en toda la secuencia que usted nos explica, el Tribunal de Bogotá ordena que se restituya al doctor Gustavo Petro, él tiene que ser restituido y el presidente pide o interpone un recurso de recusación contra esa sentencia. ¿Cómo explica usted esa actuación del presidente? ¿Por qué lo haría? Por la siguiente razón. Porque creemos que puede ser para acatarla a la comisión, ¿no? No. El presidente dijo expresamente que él no aceptaba cumplir con las medidas cautelares de la comisión. Lo que dice ahora es que impugna la decisión de la Sala de Tierras del Tribunal Superior de Cundinamarca, que le concede una tutela a Petro y ordena la restitución en su cargo a Petro porque las medidas cautelares de la comisión le dan ese, comillas, derecho. Aquí hay que decir varias cosas. Las medidas cautelares no son obligatorias, provienen de un reglamento que no es un tratado internacional y las obligaciones internacionales de los estados provienen de los tratados internacionales y de las sentencias de los tribunales internacionales en frente de los cuales los estados han asumido que son parte, no de un órgano no jurisdiccional como la Comisión Interamericana. Dicho esto, ¿qué hace el presidente cuando impugna? Dice, la sala del tribunal no actúa correctamente, yo creo que mi decisión fue ajustada a derecho, me voy a ir a la Corte Suprema de Justicia para que en segunda instancia diga si la decisión de la tutela de esa sala del tribunal es correcta o no es correcta. En medio de todas estas situaciones jurídicas y al margen de todo esto, ¿cuál es su opinión sobre la continuidad del plan de gobierno, el plan de desarrollo que ha venido implementando el doctor Petro y todo su equipo de trabajo antes de esta destitución? ¿No se cortaría, no habría una interrupción ahora si él se va antes de que se acabe su periodo? La norma dice que el plan de gobierno se tiene que seguir ejecutando hasta que no se produzca la elección de un nuevo alcalde. De manera que el alcalde encargado, cualquiera que sea, tiene que seguir ejecutando el plan de gobierno del doctor Petro. Del alcalde Petro, eso está fuera de discusión. Bien. Vamos a hacer una breve pausa y regresamos en unos instantes ya con las preguntas que nuestro defensor tiene para el testigo de la Fiscalía. Regresamos a Veredicto y estamos hablando sobre la conveniencia de que el doctor Gustavo Petro continúe siendo alcalde de Bogotá hasta que se termine su periodo. Ustedes ya escucharon al fiscal haciéndole preguntas a su testigo, van a escuchar ahora al doctor Noriega, que es el defensor, haciéndole preguntas al testigo de la Fiscalía. Adelante, doctor Noriega. La razón por la que el alcalde Petro acude a la Comisión Interamericana y a la Corte es para pedir la protección de sus derechos políticos, que son derechos fundamentales. Esa es la protección que el alcalde invoca. Bien. Entonces yo sí le querría preguntar al doctor Nieto que nos responda sí o no. Colombia es un país que como signatario de ese tratado internacional en el pasado ha cumplido o ha incumplido las medidas cautelares que ha dictado la Comisión Interamericana. Ese punto es muy importante, porque nuestra Corte... Esperemos que nos conteste. Muy bien. Lo primero que hay que decir es que, claro, Colombia es parte de la Convención Americana de Derechos Humanos. Doctor Noriega, eso está fuera de discusión. Y la Convención crea a la Comisión y a la Corte. Pero la Comisión y la Corte tienen que cumplir sus competencias de acuerdo con lo que dice el Tratado Internacional, y resulta que ese Tratado Internacional no le da competencia a la Comisión Interamericana para expedir medidas cautelares. De manera que uno no puede sostener que a partir de la Convención Americana las medidas cautelares son obligatorias, porque no están en la Convención, ni siquiera están en el... ¿El Estado colombiano tradicionalmente ha acatado esas medidas, sí o no? Yo creo que ese punto es fundamental. Las medidas cautelares provienen del reglamento de la Comisión y por definición no son obligatorias. Como no son obligatorias las recomendaciones de la Comisión, si la Comisión Interamericana está completamente convencida de que aquí hay que proteger los derechos del doctor Petro, lo que puede es solicitarle a la Corte Interamericana de Derechos Humanos que expida unas medidas provisionales y la Corte Interamericana sí tiene esa facultad, de acuerdo con la Convención, de obligar a los estados. Pero son medidas provisionales de la Corte, no medidas cautelares de la Comisión, que son cosas algo distintas. Que en el pasado no ha sido así. En el pasado la Comisión ha dictado medidas cautelares y el país las ha acatado. Lo que quiero decir es que
no existe obligación internacional de acatar las medidas cautelares. Esa es su interpretación. Eso es lo que dice el derecho internacional. Vayamos a lo que ocurre en la realidad. ¿El Estado colombiano las ha acatado, sí o no? Ahora, los estados pueden acatar o no las medidas cautelares de acuerdo con lo que consideran que es prudente o no, y la tradición colombiana ha sido la de acatarlas. Eso es muy importante. Pero eso no significa que exista tal tradición, que sea una obligación jurídica internacional, porque esa obligación no existe. En este eso caso lo que quiere concreto, decir es que el presidente Santos rompió la tradición colombiana. Y que actuó en todo caso conforme a derecho, porque podía o no sujetarse a las medidas rompió cautelares. la tradición. Lo que no es verdad, y es importante decírselo a toda la gente que nos oye, es que el presidente Santos estuviera obligado a acatar las medidas cautelares. No, no estaba obligado. Colombia tradicionalmente ha acatado medidas cautelares, no sobre derechos políticos, sobre derecho a la vida y a la integridad personal fundamentalmente. Nunca antes había habido medidas cautelares sobre derechos políticos para Colombia, y en este caso decidió, insisto, no acatarlas. Estaba en su derecho, el Estado colombiano no transgrede ninguna norma internacional cuando no las acata. Tiene otra pregunta, ¿cierto? La otra pregunta es si esa ruptura, esa decisión violatoria de una tradición jurídica del país de respeto a las normas internacionales no deja a Colombia, para decirlo con claridad, mal parada en el escenario internacional en materia de derechos fundamentales, en materia de derechos políticos. Primero, no, Colombia no está desconociendo obligaciones internacionales, vuelvo a insistir. Jurídicamente Colombia puede o no acatar las medidas, ese es su derecho. Esa es su interpretación. No, eso es lo que dicen los tratados internacionales y eso es lo que ha dicho la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ha aceptado que el Estado mexicano, en el único antecedente jurisprudencial sobre el tema, no aceptara las medidas cautelares que le había impuesto la Comisión en el caso de Castañeda. Segundo punto, la Comisión Interamericana no es un órgano jurisdiccional, vuelvo a insistir, es un órgano que no tiene ese carácter, ni siquiera está conformado por abogados. Hay unos miembros de la Comisión que no son abogados. Si estas fueran unas medidas provisionales de la Corte Interamericana, no medidas cautelares de la Comisión, medidas provisionales de la Corte, Colombia las tiene que cumplir. Pero medidas cautelares de la Comisión no son de un órgano jurisdiccional, no se está desconociendo la justicia internacional. Tercero, si eso es así, mal podría el Estado colombiano quedar mal entre la comunidad internacional, porque la comunidad internacional de Estados y la Comisión entienden todos que no hay que necesariamente acatar las medidas cautelares, que los Estados pueden o no acatar las medidas cautelares. Dicho esto, y me parece muy importante, habría que decir lo siguiente, me parece clave. En el caso de Leopoldo López, del que usted habla, que hay una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos acepta que haya sanciones disciplinarias sobre funcionarios electos que no se produzcan por un juez. Lo dice la sentencia, lo invito a leerla con cuidado. Y si usted tiene duda de eso, lo invito a leerse unas declaraciones de Diego García Sayán, presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en ese momento, a mediados de diciembre del año pasado, donde reitera en Washington que los estados pueden, en su orden jurídico, establecer sanciones disciplinarias a los funcionarios electos. Se ha acabado el tiempo del interrogatorio de la defensa. Tengo otra pregunta. Bueno, pero entonces les voy a pedir una cosa, que se abreve la pregunta, breve la respuesta. Muy bien. Nuestra canciller ha dicho que los derechos políticos no son derechos fundamentales. ¿Usted está de acuerdo con eso? No, yo creo que son derechos fundamentales. Muy bien. Bien, muchas gracias a los dos. Se ha acabado ahora el interrogatorio que tenía la defensa para el testigo de la Fiscalía. Nosotros vamos a hacer una pausa y regresamos ya con la posición de la defensa en este debate. Regresamos a Veredicto y estamos debatiendo hoy sobre la conveniencia de que Gustavo Petro continúe en la alcaldía de Bogotá. Ustedes ya escucharon toda la posición de la Fiscalía, que opina que no debería quedarse. Vamos a escuchar ahora a la defensa, que está defendiendo al alcalde dentro de su cargo. Encabeza el doctor Eduardo Noriega, así que adelante, doctor Noriega, tiene la palabra. Lo escuchamos. El exalcalde Jaime Castro ha señalado aquí como responsables de la situación actual que afecta a nuestro alcalde Gustavo Petro, la actuación de sus defensores. El alcalde Petro no ha hecho más que defenderse. ¿De dónde provienen los ataques y cuáles son esos ataques? Aquí hemos visto un ejemplo de ello. Argumentos jurídicos con aparente solidez
que tienen propósitos políticos. Quiero invitar a los televidentes para que entendamos cuál es la discusión. Cuando pensemos en si el alcalde se debe quedar o se debe ir, pensemos en cómo le ha ido al alcalde, cuáles son sus realizaciones hasta la fecha, que son muy importantes. En materia sagrada para los ciudadanos, para los bogotanos, para los niños sobre todo. Y entonces hay que decir contundentemente que el alcalde Petro en su gestión, en su corta gestión, y a pesar de que sus enemigos políticos han tratado de impedir que él ejecute esa gestión, puede mostrar resultados espléndidos en materia de educación. Que un niño pueda estar más tiempo en la escuela, aprendiendo, alimentándose bien. Que ese niño, además, los niños bogotanos tengan seguridad en materia de salud. Que en Bogotá hayan bajado de manera importante el índice de homicidios, la criminalidad en la ciudad. Es decir, que la seguridad haya mejorado y que se hayan sentado las bases, a pesar de la oposición, para avanzar en temas tan importantes como movilidad, como recreación, que se hayan mejorado las finanzas de la ciudad, que se haya mejorado en todo lo que tiene que ver con los servicios que le interesan a los ciudadanos. En momentos en que la ciudad atravesaba por una dificultad grave, veníamos de una alcaldía, de la alcaldía del exalcalde Samuel Moreno, destituido por corrupción, que había deteriorado la administración pública. El alcalde Petro lo primero que tiene que hacer es reconstruir esa administración pública, y ese es uno de los ejes importantes de su plan de desarrollo. El fortalecimiento de lo público para evitar la corrupción, para ganar en transparencia. En el tema de basuras, Bogotá hoy es una ciudad limpia. Bogotá está siendo bien manejada en materia de aseo. Luego de que el alcalde Petro logra destruir un monopolio, ese sí, que existía en la ciudad de Bogotá y que existe en el resto de ciudades del país, que significa, como lo ha dicho un dictamen de la Contraloría, que un grupo de particulares se quedan con los recursos que los ciudadanos pagan por ese servicio. Doctor Noriega, ya que menciona esto, esa fue la razón por la que fue destituido por el procurador. ¿Usted qué opina de que precisamente lo que usted está hablando ahora en materia de basuras es lo que pues es la base de la decisión del procurador para destituirlo? Es contradictorio, porque esa es una lucha importante que define el alcalde, no es improvisación de él, en su plan de desarrollo aprobado por el Consejo, y que tiene que ver con una lucha histórica que muchos colombianos han dado, dentro de ellos de manera muy destacada el doctor Jaime Castro, y es la lucha por la autonomía de las regiones, por la autonomía del municipio, por la autonomía territorial. Y esa autonomía no se ve de una manera más clara sino en los servicios públicos. Los servicios públicos, que son los que tocan al ciudadano, claro que tienen que ser dirigidos por el alcalde mayor, y en el caso de Bogotá con mucha más razón, porque justamente en el Estatuto Orgánico de Bogotá, que sacó el señor Jaime Castro adelante, para fortuna de la ciudad, en ese estatuto a la ciudad, a la administración, se le da un papel preponderante en materia de servicios públicos. Le voy a invitar a que conteste una pregunta que tiene al respecto para usted el doctor Telésforo Pedraza, representante de la Cámara por el Partido Conservador. ¿Cómo puede continuar Gustavo Petro después del daño fiscal que le ha causado a Bogotá? Haberse perdido más de 200.000 millones de pesos que el gobierno nacional había asignado para la continuación de la línea de Transmilenio hasta el metro, se perdieron por cuenta del señor Petro. Y lo de ese disparate que de la noche a la mañana iba a ser era un metro por la carrera séptima o iba a ser era un metro liviano. ¿Cómo así que ya no se iba a hacer la avenida longitudinal de Occidente? ¿Cómo puede una persona como Petro, a quien los demócratas le respetamos su triunfo, pero que finalmente fue inferior a esa confianza de los ciudadanos en Bogotá? Primero, Petro en ningún momento ha dicho que él no va a hacer la LO. La LO la va a hacer, y la va a hacer como se viene diseñando históricamente. La LO no se ha podido hacer por unas razones distintas a Gustavo Petro, que tienen que ver, entre otras, con la corrupción administrativa. En esa corrupción administrativa, doctor Telésforo Pedraza, sí que se perdió plata,
mucha plata, en una administración que además contó con el respaldo político del partido del doctor Telésforo Pedraza, con el respaldo del Partido Conservador. Y los bogotanos recuerdan ese desfalco a la ciudad con mucha tristeza. Justamente el alcalde Gustavo Petro gana la elección denunciando esa corrupción y esa captura de la ciudad por intereses particulares y por la corrupción. Y eso es lo que de alguna manera de pronto se le quiere castigar a Gustavo Petro, que haya montado una administración en donde el eje central era vamos a combatir esa corrupción y vamos a poner la administración al servicio de los ciudadanos. Y esos recursos que antes se perdían por corrupción, vamos a destinarlos a obras públicas, vamos a destinarlos a educación, vamos a estudiar, vamos a destinarlos al tema de medio ambiente, que ocupa un lugar tan importante en la administración de Gustavo Petro y que son los temas cruciales de la ciudad. Miren, en el Foro Mundial que acaba de ocurrir en Medellín, el programa, el plan de desarrollo de Gustavo Petro recibió el respaldo y recibió un premio de las personas expertas del mundo en la materia. Voy a pedirle a su testigo que pase al frente para que le pueda hacer las preguntas adecuadas para seguir con su argumentación. Les estoy hablando de María Fernanda Rojas. Ella es concejal de Bogotá, exdirectora del IDU, tiene maestría en problemas económicos e internacionales y es especializada en opinión pública también. Así que, doctora Rojas, muchas gracias por estar con nosotros. Es su turno de hacerle el interrogatorio y más adelante lo hará el doctor Castro. Yo quisiera que la doctora María Fernanda Rojas se refiriera a ese aspecto positivo de la administración del alcalde Gustavo Petro, que entre otras la ciudadanía no tiene a veces la oportunidad de conocer, porque lo que se le traslada es la discusión jurídica. Entonces, doctora María Fernanda, actual concejal de Bogotá, por favor refiérase a esas ejecuciones que hasta ahora lleva la administración del alcalde Petro. Bueno, además han sido bien criticadas, doctora. Bueno, muchas gracias por la invitación. Y entonces yo quisiera decir antes una cosa en 2 segundos. Bogotá es una plaza dura, la ciudadanía bogotana es crítica y está muy bien, es digamos una ciudadanía activa. Y los alcaldes bogotanos han solido estar castigados en la opinión pública durante el tiempo que son alcaldes, ¿sí o no? Usted lo sabe muy bien. Y una vez ha pasado un tiempo, se pueden como ver sus logros, sus realizaciones, parece ser que Bogotá, digamos, comprende mejor esa ejecución y ese proceso tan duro de transformación en una urbe que ya hoy está cerca de los 8 millones de habitantes. Ahora que menciona eso, ¿qué cree usted que le pasó entonces al doctor Petro? Bueno, se trata primero de cambios importantes que se están haciendo en la ciudad y también yo creo que ha habido es como si nos hubieran metido en una licuadora, perdón por la metáfora tan material, o una licuadora, críticas razonables, críticas no razonables, malquerencias, prejuicios, etcétera, y la prendieran. Entonces eso termina siendo un batido donde es muy difícil a veces diferenciar una cosa de otra. Parece que en Bogotá hay que hacer una pausa y ver los logros y las realizaciones, porque no son para Petro, son para herencia de esta ciudad y especialmente de las generaciones que en 10, 20 años van a conducir Bogotá. Entonces, en materia de economía, el PIB de Bogotá va bien, va de manera muy similar a como está en la nación, 4.2 en la nación, 4.1 en Bogotá. El empleo, Bogotá tiene una de las menores tasas de desempleo del país, cuando uno la compara incluso con las áreas metropolitanas, y además teniendo en cuenta que su tasa general de participación es alta, entonces eso hace que sea difícil reducir el empleo, pero va Bogotá con una tasa baja de empleo. Ocupó el primer lugar en el índice regional departamental de competitividad. De 10 variables que se analizaban, Bogotá ocupó el primer lugar en 6. En el tema de pobreza, la incidencia de la pobreza en Bogotá también muestra cifras alentadoras. Entonces, Bogotá en el 2011 estaba aproximadamente en el 13, en el 2012 en el 11.5 y en el 2013 en el 10. Las cifras de la nación están por 30 o por encima de 30 puntos. En materia de subsidios, 680.000 familias hoy reciben el subsidio del mínimo vital de agua, que son
los 6 metros cúbicos de agua, que además son reconocidas por la ONU como un derecho humano. En materia de infancia, que son unos datos, o sea, ¿qué ciudad puede considerarse desafortunada si los datos sobre la infancia están mejorando sustancialmente? La mortalidad infantil en Bogotá está descendiendo. En 2011, sobre los 12 puntos, en 2013 estamos en 9.6 puntos, en 9.6, el año pasado no hubo un solo niño o niña en Bogotá que muriera por desnutrición. Se están atendiendo 118.000 niños y niñas en jardines de una meta de 202.000, es decir, seguramente se cumplirá la meta antes de terminar el periodo de gobierno sobrado y se sobrepasará. Se están atendiendo niños entre 0 y 5 años, se están atendiendo 180.000 niños y niñas de una meta de 270.000. Tenemos, Bogotá tiene programas de atención para los niños que no están en jardines, como el de ámbito familiar, 50.000 niños, 63.000 niños en preescolar. En materia ambiental, yo creo que Bogotá tiene cifras para mostrar, como además en otros foros internacionales se ha mostrado y reconocido, caso de Medellín. Bogotá era la niña bonita en el Foro Urbano Mundial, y entonces una ciudad que reduce estas cifras, que ha logrado un índice, por ejemplo, la tasa de homicidio, 16, poquito más de 16 personas asesinadas por cada 100.000 habitantes, cuando Bogotá tuvo momentos dramáticos en los años 90, tuvimos tasas de 80 por cada 100.000 habitantes. Bueno, definitivamente con todas las cifras y todo, nunca antes alguien había venido a defender tan vehementemente al alcalde y con tantos argumentos, así que pues creo que no hay más preguntas para del defensor, pero ¿qué le pudo haber pasado entonces al doctor Petro más allá del argumento de la persecución política? Si todo esto está sucediendo, ¿cómo es que nadie lo ve? Yo creo que hay algunos temas en Bogotá que son sensibles y que tienen dos tipos de soluciones, uno de choque y otras de largo plazo. Hasta tanto las soluciones de largo plazo no se materialicen, la gente no va a sentir un alivio. Eso pasa en el tema de movilidad, por ejemplo. Los cambios en movilidad tú no los operas como gobernante de un momento para otro. Necesitas unos tiempos porque las soluciones son complejas, se trata de construir infraestructura. Por ejemplo, adquirir predios para hacer obras se demora más o menos 20 meses. Entonces, ¿cuándo vas a entregar una obra? Cuando hayas pasado por ese proceso, más los diseños, más las licitaciones, más la construcción, etc. Pero, sin embargo, el alcalde está haciendo lo que se necesita hacer en Bogotá para resolver los temas de fondo de la movilidad. El proceso del metro, que al contrario, el doctor Pedraza es representante por Bogotá, ¿verdad? Sí. Yo me alcancé a confundir un poco cuando le oí la pregunta, porque todas las afirmaciones que dijo son erróneas. El proceso del metro marcha y marcha bien. Digamos, para no ir más allá, tal vez no se le ha dado el tiempo suficiente para que él muestre resultados, entonces. En algunos temas, los temas de movilidad son muy sensibles, afectan cotidianamente a las personas y yo creo que hay que hacer un poco más de énfasis en unas medidas de choque que alivien, en tanto siguen avanzando como han venido avanzando los proyectos estructurales, como hablábamos, introducir el modo férreo en la ciudad, el metro ligero, los cables aéreos y los proyectos viales que están en proceso y que es cuestión de que maduren y que se realicen los procesos de licitación que están programados para empezar en el año 2014. Doctor Noriega, ¿usted tendrá alguna pregunta corta antes de que yo le dé la palabra al fiscal o es ya suficiente la explicación de la doctora? La doctora María Fernanda se ha referido de manera suficiente, diría yo, a los logros. Yo le diría, ¿qué le espera a la ciudad en este tiempo que falta hasta el 2015, 31 de diciembre de 2015 ha dicho el alcalde Gustavo Petro que allí va a estar cumpliendo su mandato? ¿Qué le espera a la ciudad durante ese periodo en términos de obras, de realizaciones? Por favor, breve. ¿Qué ¿Tiene que puntualizarlas? ¿Qué le espera a la ciudad? Pues concretar ya unos proyectos que tuvieron recursos desde agosto, septiembre de 2013, que tiene unos equipos trabajando en ellos
y que iniciarán entre este año y el próximo las licitaciones para que esas soluciones de largo plazo que la gente necesita en infraestructura vial y de movilidad y de transporte alternativo como la bicicleta estén materializadas. Bien, doctor Castro tiene toda la palabra. El doctor Noriega y la doctora María Fernanda han presentado las que consideran realizaciones y logros de la administración Petro. La contraparte, quienes no piensan como ellos, pueden también decir con cifras y con base en hechos, no ha habido gobierno ni ha habido administración. Ese debate entre las críticas y la defensa de la administración es el debate que ha debido adelantarse con motivo de la revocatoria. Esa es la esencia de la revocatoria. Por definición constitucional, la revocatoria es un mecanismo de control político de la ciudadanía sobre el alcalde. Quienes dicen, lo está haciendo muy bien y se queda. Y quienes piensan lo contrario, lo está haciendo muy mal y se va. Pero ese debate, la administración distrital, con Gustavo Petro a la cabeza, no permitió que se adelantara. Montó una verdadera emboscada administrativa y judicial contra la revocatoria. Pero bueno, doctor Llegó Castro, al extremo, ojo, porque vale la pena que los colombianos lo recordemos, llegó a amenazar a la ciudad. Cuando hubo un momento en el que la revocatoria parecía que se iba a votar, dijo, está bien, que se vote, yo la gano. Y si pierdo es porque hubo fraude. Y los colombianos deben recordar que fue un fraude electoral el que dio lugar al nacimiento del M-19. la pregunta es... Doctora María Fernanda, la pregunta es, ¿no considera usted que la administración debería responder en términos jurídicos, no solo lo de la Procuraduría? La Superintendencia de Sociedades acaba de multar entidades públicas. Creo que es la primera vez que lo hace en toda su historia. Acaba de multar con sumas cuantiosas a funcionarios por el esquema de basuras que al doctor Noriega le parece lo último. Es un modelo que habrá que exportar. La Contraloría Distrital adelanta un proceso, un juicio de responsabilidad fiscal. Dice que están comprometidos más de 80.000 millones de pesos del distrito. ¿No cree que eso debe responderse en vez de andar diciendo, mire, bajaron la tasa de homicidios? Por Dios, pero es que bajaron en todo el país. El PIB de la ciudad, pero es que el PIB está creciendo en todo el país. Hay ciudades intermedias de Colombia que están creciendo económicamente, pero déjela que se defienda, más que Bogotá. por favor. Entonces, doctora, ¿no cree que eso es lo que deben responder ustedes, los defensores de la administración? Pues, doctor Jaime Castro, esta administración desde antes de posesionarse se está defendiendo. Es que usted no se imagina el esfuerzo enorme que tienen que hacer los funcionarios para responder a requerimientos permanentes, con oficinas de los órganos de control permanentemente instaladas en las entidades, y el control está muy bien. Nosotros venimos de una cultura del control. Hemos sido ciudadanos y ciudadanas activos haciendo control a lo público desde hace años, incluso como hobby, siendo estudiantes universitarios. Esa es nuestra cultura y la tenemos incorporada, así que al control no le tenemos miedo y le respondemos. El alcalde tendrá que, no tiene manera, por supuesto, de eludir esos procesos que se lleven a cabo en los órganos de control, pero yo sí creo que la ciudad debería pues pensarse en lo que queda de la administración. Son 20 meses. Usted sabe lo que significa cada mes en la gestión pública en este potro de la alcaldía de Bogotá. Son 20 meses. Los equipos de ejecución de las entidades están en el mejor punto para comenzar a concretar lo que queda pendiente, lo que ya se inició, que ya muestra resultados, y hacer el cierre. Imagínese usted el traumatismo de interrumpir el periodo de gobierno nuevamente. Eso significaría, a menos de 20 meses, volver a empezar casi de cero. Yo creo que esta ciudad no resiste estos tiempos, y los proyectos que están en proceso, solo por hablar en materia de movilidad, el metro, las obras viales, la infraestructura para las bicicletas, en materia ambiental, la recuperación del río Bogotá, etcétera, en todos los ámbitos, tienen apenas el tiempo para concretarse. ¿Qué les sirve más a los bogotanos y bogotanas? Que nos metamos hasta el fondo en una pelea jurídica
eterna que nos va a traer vaivenes frente a quién es el que va a estar a la cabeza en el gobierno, o que completemos en estos 20 meses lo que la ciudad necesita, no para ahorita, estamos hablando de proyectos que van a beneficiar a Bogotá en 10, 20 y 30, o sea que su beneficio va a durar va a ser permanente durante décadas. Bien, no nos podemos extender más, ya las dos posiciones están claras para ustedes. Ahora solo queda que empiecen a votar a través de nuestra página de internet www.veredicto.tv. Encontrarán las casillas para apoyar al defensor o al fiscal. Estamos en Veredicto, regresamos en minutos. Regresamos a Veredicto y estamos debatiendo sobre la conveniencia de que el doctor Gustavo Petro continúe en la alcaldía de Bogotá. Ustedes ya escucharon las posiciones de las dos partes, ahora van a oír y a los testigos también van a oír la conclusión. Empezamos por el fiscal, el doctor Jaime Castro, adelante. Bueno, yo quisiera concluir diciéndole primero a la doctora María Fernanda Rojas que el nuevo alcalde no partiría de cero. Ustedes mismos, los progresistas, reconocen que Rafael Pardo hizo una buena gestión, a pesar del muy corto periodo en que estuvo, pero mostró que se puede gobernar sin polarizar, se puede gobernar para todos los bogotanos, no hay que crear las tensiones que han venido creando hasta ahora. Y se puede ejecutar el programa que aprobó el Consejo. Segundo punto, en el reportaje que cité hace un momento de Yamid Amad, Gustavo Petro oficializó su candidatura a la presidencia de la República. Lo venía haciendo utilizando las atribuciones de la alcaldía y los recursos del distrito para aspirar a la presidencia de la República. Era una alcaldía trampolín. Ahora ya lo dijo oficialmente. Dijo, yo quiero ser el primer presidente del posconflicto. Yo creo que así como él se ocupa del posconflicto, los bogotanos deberíamos ocuparnos del pospetro. ¿Qué va a ocurrir cuando Petro salga de la alcaldía dentro de un mes o dentro de 3 meses o como quieren ustedes dentro de año y medio? Y la construcción del pospetro exige que establezcamos de entrada cuánto le ha costado y cuánto le va a costar a la ciudad la campaña presidencial del alcalde candidato. Yo, con todo respeto, Silvia, la invitaría a que el programa Veredicto, en una de sus próximas sesiones, trate de establecer, repito, cuánto le ha costado a la ciudad y cuánto le va a costar la campaña presidencial del alcalde candidato. Gracias por esa sugerencia, doctor Castro. Es su turno, doctor Eduardo Noriega. Sí, a diferencia del doctor Jaime Castro, yo invito a la ciudadanía nuevamente a que reflexionemos sobre las realizaciones de una administración y sobre los intereses de los ciudadanos. Dentro de esos ciudadanos hay que pensar en las poblaciones vulnerables, en los niños, en las mujeres, y tener en cuenta que el Plan de Desarrollo Bogotá Humana y la administración del alcalde Gustavo Petro, su equipo, esta es la preocupación central y va a ser la ocupación central de aquí hasta el 31 de diciembre de 2015. Pero quiero volver sobre un punto, y es que en este debate hemos visto lo que se ha vivido en la ciudad, y es una serie de argumentaciones jurídicas y de instrumentos jurídicos usados por la oposición al alcalde Gustavo Petro para despojarlo a él de su mandato popular. El alcalde Jaime Castro mencionaba a algunas personas. A mí no me gusta referirme a las personas, pero creo que es fundamental hacerlo para no equivocar el debate. Por ejemplo, el alcalde Castro mencionaba el reciente pronunciamiento de la Superintendencia de Industria y Comercio. Tienen que saber los bogotanos que el pronunciamiento fue de un superintendente ad hoc, porque el superintendente titular se declaró impedido por sus nexos con los señores de las basuras, con los señores que tenían el monopolio de las basuras en Bogotá y que tienen el monopolio de las basuras en todo el país. Y los alcaldes del país y los ciudadanos de Colombia así lo saben. Eso es lo que ha querido desmontar el alcalde Petro y eso es lo que se le quiere castigar. El procurador Ordóñez, todo el mundo conoce las posiciones respetables, pero los colombianos saben que al procurador Ordóñez no le gustan los derechos de las minorías, no le gusta defender, que es su deber, los derechos de algunos sectores
de la población. Al procurador no le gusta que Petro defienda a la población LGBT. Al procurador no le gusta porque él es aficionado a los toros que Petro haya cerrado la Plaza Santa María. Y el procurador de alguna manera se ha determinado en su actuación por esas convicciones respetables, pero que nosotros no compartimos. Y el procurador no fue la administración Petro ni el alcalde Petro, fue quien se le atravesó a la revocatoria del doctor Jaime Castro. El procurador, cuando ya todo estaba listo, cuando la administración estaba lista a enfrentar con argumentos el debate de la revocatoria, el procurador lo destituyó de manera acelerada y con el aplauso de todos aquellos que desde el comienzo, incluido el señor Contralor Distrital, frente a quien pesan unas acusaciones que no somos nosotros los encargados de dilucidar, pero que tienen que ver un poco con esa Bogotá que los bogotanos no quieren volver a ver. Y es la Bogotá en manos de los contratistas, la Bogotá en manos de la corrupción. Yo creo que el alcalde Petro le va a brindar a los bogotanos la certeza de que eso no va a ocurrir de aquí al 31 de diciembre del 2015. Pero ya oímos las realizaciones y conocemos las expectativas de un plan de desarrollo que ha sido elogiado internacionalmente porque justamente apunta que Bogotá, como la gran ciudad que es, deba ser administrada con criterios contemporáneos que defiendan el medio ambiente, que defiendan los niños, que defiendan a las mujeres, que defiendan la educación como eje central del progreso de los bogotanos y de todos los colombianos. Gracias, doctor Noriega. Silvia, prométame que no se Eduardo Noriega será el candidato de los progresistas para reemplazar a Gustavo Petro en la alcaldía de Bogotá. Ahí lo tiene para que lo piensen comerciales, porque nosotros nos vamos porque ustedes ya tienen que votar. www.veredicto.tv. Regresamos en instantes con su veredicto. Regresamos a Veredicto hablando sobre la conveniencia de que Gustavo Petro continúe en la alcaldía. Ustedes votaron, este fue su veredicto. Este es su veredicto. Gana la defensa, doctor Eduardo Noriega, con un 80%. La fiscalía, doctor Jaime Castro, obtuvo un 20%. Doctor Noriega, la gente votó por usted. ¿Qué opinión le merece? Gracias a los bogotanos, sobre todo a los jóvenes de la ciudad, que son quienes han sostenido y que van a sostener al alcalde Gustavo Petro hasta el 31 de diciembre del 2015 para desarrollar el plan de desarrollo Bogotá Humana que fue aprobado por todos los ciudadanos. Bueno, muchas gracias a los invitados, a los testigos que trajeron, a ustedes por participar. Nos vemos la próxima semana con otro tema de interés nacional para que ustedes nos dicten su veredicto. Buenas noches.